Hola, soy Juanjo y os quiero dar la bienvenida al nuevo vídeo de deficiencias nutricionales que vamos a enmarcar dentro del curso de operaciones básicas de jardinería. En este vídeo lo que os quiero hablar es de deficiencias nutricionales, pero no desde un punto de vista de la analítica, sino desde un punto de vista visual. Como no me quiero parar mucho en darle muchas vueltas, voy a entrar directamente. De lo primero que os quiero hablar es de una de las sintomatologías principales que nos encontramos dentro de las ciudades, que es la deficiencia de nitrógeno. La deficiencia de nitrógeno, como muy bien sabéis, se nota principalmente en la hoja adulta. Se desarrolla una cierta clorosis, y un amarillamiento. Ese aspecto amarillo siempre incluye los nervios. Si no incluye los nervios ya estamos hablando de otra deficiencia. Pero donde siempre nos damos cuenta principalmente de ello es que los pedúnculos de cada hoja se vuelven muchísimo más cortos. Si comparamos una planta con una deficiencia nutricional de nitrógeno con una sin ella, los pedúnculos de cada pequeña hoja son más cortos y están muchísimo más maduros. Desde luego, como en cada carencia nutricional, el crecimiento se ralentiza. No obstante, en estos casos la recuperación es absolutamente inmediata. Conforme le apliquemos cualquier fertilizante nitrogenado, sea urea, por ejemplo, o sea una sal más compleja, la recuperación de la planta es inmediata. Otra de las principales deficiencias que podemos encontrar es la deficiencia de fósforo. Esa lo notamos principalmente en las hojas inferiores. Las manchas son el síntoma principal, unas manchas púrpuras, moradas, incluso violáceas se pueden notar. Afecta muchísimo al crecimiento de las hojas. Las hojas se quedan muchísimo más pequeñas, la planta se desarrolla menos y se desarrolla sobre todo más despacio. También lo vemos en las raíces, el desarrollo radicular es increíblemente inferior y las raíces se ven muchísimo más finas. Los tallos quedan cortos y delgados y el número de yemas disminuye increíblemente. Podéis ver un ejemplo en la imagen en que se nota muchísimo esta carencia, sobre todo en las partes marginales, pero no se nota como un filo, que luego veremos, porque esta carencia se confunde mucho con la carencia de molibdeno, que veremos hacia el final. La carencia de potasio es muy importante cuando nos sometemos a inviernos crudos, cada día más con este nuevo clima que nos rodea. Se notan una clorosis, pero sobre todo con pequeños puntos negros. Los puntos negros muy pequeños en ciertas ocasiones casi imperceptibles. Ahora, disminuye muchísimo la resistencia al patógeno, el crecimiento se retarda muchísimo y los tallos se vuelven muy débiles. De hecho, se nota mucho en las plantas con fruto. Por ejemplo, nosotros somos de Jaén y notamos muchísimo la diferencia de potasio cuando la aceituna que se recoge en esta época del año tiene el peciolo muy débil. Nada más rozarla caen. Y esa es una de las principales sintomatologías que nos tiene el potasio. El potasio también ayuda muchísimo a la regulación de estromas, con lo cual nos ayuda mucho para regularnos ante la sequía y sobre todo para regularnos ante el invierno. Bueno, una sintomatología muy clara es la clorosis, pero que no afecta a la nerviadura radial. Aparte de esto, nos enfrentamos en suelos ácidos a una deficiencia de calcio. La deficiencia de calcio, pues, hay en ciertas zonas donde el calcio está sobrado, pues son zonas calcáreas con relieves kársticos, y hay otras zonas, como por ejemplo las que están más cerca de la playa, que tienen unas deficiencias de calcio por el lavado. Se afecta muchísimo a las yemas. Cuando vemos que las yemas tienen una caída, mueren muy rápidamente conforme se hacen, y las hojas jóvenes se mueren desde el margen hacia el interior, entonces tenemos siempre una deficiencia de calcio. ¿Vale? Además, se comprende mucho porque las hojas nuevas se doblan sobre sí mismas. Los que conocéis, por ejemplo, la horticultura, os encontraréis mucho también que la deficiencia de magnesio, por ejemplo, lo encontramos en las hojas adultas. Y también tiene unos puntos negros. Pero en este caso, los márgenes de la planta, como podéis ver en la imagen, se retraen. No como en el otro que se viran. ¿Vale? Además, es más característica de hojas grandes, no de hojas tan pequeñas. Y en los puntos negros son muchísimo más grandes. Si nos referimos al azufre, y el azufre es una de las deficiencias que, ya hablando de la horticultura, más conocemos todos, ese se caracteriza por una pequeña clorosis en la hoja, pero pequeña, no es brutal, y de repente enorme. El momento de atacar es cuando detectamos la pequeña. Pueden aparecer también coloraciones rojizas, púrpuras, violáceas, incluso casi azules las hemos llegado a ver, dependiendo de la planta.
sobre todo en plantas muy persistentes, pero también si rotáis muchísimo los cultivos, el azufre también suele volar, por eso en la horticultura es tan importante. ¿Vale? Podéis ver una nerviadura muy característica, como se ve en la imagen, y una sintomatología que se soluciona muy rápidamente con una aportación. En cambio, si hablamos del boro, que se caracteriza principalmente por un dumping off, una muerte de las hojas más jóvenes, la hoja joven crece y la hoja joven muere, ¿vale? Pero con una necrosis y una deformación acacerolada. Lo llamamos el mal del taco, porque las hojas se doblan sobre sí mismas como si fuera un taco. También disminuyen las raíces, pero principalmente siempre lo hemos detectado por eso. Aparte tenemos otras deficiencias, como por ejemplo el cloro, en que las hojas jóvenes tienen un marchitamiento, las llamas terminales están vivas, pero es considerablemente complicado. Tienes que dársete, para que se vea tan bien como el de la imagen es muy complicado, tienes que ver que no haya clorosis en la parte inferior, que haya clorosis en la parte interior y que aparte aparezcan unas manchas necróticas muy salteadas, principalmente por la parte inferior. Es complicado de detectar de una manera visible. El cobre, en cambio, sí se nota muy bien porque pierden turgencia la hoja. Las hojas se dejan caer, al contrario que cuando el boro, que se doblan como un taco, en este caso se dejan caer, ¿vale? Pierden muchísima elasticidad y aparecen zonas necróticas hundidas. Son zonas necróticas que comentamos, pero que luego apenas se ven. En un síntoma visual, como la hoja no sea muy grande, no se nota. He tardado un poco en llegar, pero quería hablar de la carencia de hierro, que se nota en las plantas jóvenes, que te presenta una gran clorosis y que es al fin y al cabo el responsable de que se fomente el verdor de la planta y la fotosíntesis. Es un mal muy sencillo, muy característico, como podéis ver en la imagen, se ve como si un foco apuntara a ciertas partes y a otras partes no. Por eso se ve más clara una zona y otra menos clara. Aplicando hierro se pasa inmediatamente, pero nuestro consejo es que el hierro se aplique solo como quelato de hierro. El resto de hierros no son asimilables. Son asimilables con el tiempo y la oxidación, pero al fin y al cabo cuando yo quiero aportar hierro ahora. Y que la planta se ponga verde ahora, porque el servicio de mantenimiento normalmente quiere una adición y un resultado. Y en esto solo hay una solución, que es el quelato. Aparte de eso, la deficiencia de manganeso, difícil de encontrar porque tienen las mismas sintomatologías, tejidos jóvenes, gemas en las terminales se hacen unas pequeñas gemas poco coloridas, ¿vale? Presenta una clorosis y manchas necróticas. En este caso nosotros utilizamos un patrón, cuando no es boro es manganeso. Normalmente aplicamos ambos y así no fallamos, pero claro, eso cómo hacerlo cuando es mucha superficie, con un análisis de hoja. En este caso recomendamos un análisis de hoja, no sé que sea un ejemplo tan claro como el que podéis ver en la imagen. Nos queda el molibdeno. El molibdeno tiene una clorosis que aparece en toda la hoja por el margen foliar. El molibdeno lo tenéis que haber visto esa carencia muchas veces y la confundimos mucho con ataque de alguna bacteria. Aparece primero siempre en las hojas más antiguas. Aquí podéis ver en la imagen cómo se ve en la hoja que recorre el filo. La deficiencia de zinc es una de las deficiencias más difíciles de identificar. De hecho, nosotros tenemos un equipo multidisciplinar que encuentra estas deficiencias normalmente con mucha facilidad y en este caso fue absolutamente imposible identificarla. La deficiencia de zinc se caracteriza por una terminología que se llama gutación. La gutación es la expulsión de agua a través de las propias hojas. Esto sería constante, es decir, cuando yo toco la hoja y la propia hoja tiene humedad cuando no corresponde que tenga humedad, eso lo denominamos gutación y es un síntoma clarísimo de una deficiencia de zinc. Se sustituye muy sencillo con una aportación de zinc. Os quiero agradecer muchísimo el interés por este vídeo y las preguntas que me habéis hecho en el foro y en los mensajes privados y os invito mucho a que por favor sigáis haciéndola y que compartáis vuestras imágenes o cualquier duda que tengáis con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo.